Y si me lo permitís, voy a dar paso a nuestras invitadas, que son Dominique Monferrer y Talita Carteano, de la empresa Asphalion, especialista en todo lo que es el manejo de los medical devices. Y con ellas podréis hacer consultas y podréis hacer, como si dijéramos, expresar vuestras dudas al respecto. Espero que os agrade. Yo las he visto en inglés y me han parecido muy interesantes, así que adelante, Dominique, si te parece. Gracias, Irma. Disculpad que no me iba a ningún sitio, pero es que hace calor y como lo tengo todo cerrado para minimizar ruidos varios, muy contentas de estar aquí las dos, de formar parte de esta reunión hoy con vosotros. La invitación de Irma y bueno, vamos a intentar hacer la misma sesión que ella visionó hace un tiempo en castellano y a ver qué tal sale, porque es verdad que estamos acostumbradas a explicar estos conceptos en inglés, ¿no? Pero bueno, también se agradece un formato más familiar y cercano. Bueno, pues a ver, básicamente nosotras vamos a hacer un poco una introducción básica de conceptos regulatorios importantes a tener en cuenta cuando se desarrollan apps o software que no sean apps que pudieran caer en el marco regulatorio de productos sanitarios y vamos a intentar explicaros estos conceptos lo mejor posible y a ver si queda tiempo para preguntas. Si no fuera el caso, porque sí que es verdad que hay bastante, bueno, hay material, bueno, estos correos, estas direcciones de correo electrónico que veis aquí son las nuestras y luego también está la general de Asphalion. Os podéis enviar, si no hubiera tiempo, pues cualquier consulta que tengáis y haremos atenderos lo antes posible. Y para presentarnos brevemente, bueno, pues yo soy Dominique, de las dos que veis aquí, aunque con todo el tiempo, desde la foto pues también hemos ido cambiando. Soy directora del equipo de Medical Device de Asphalion, que somos el equipo, digamos, que nos dedicamos enteramente a productos sanitarios, aunque bueno, luego hay otros equipos que también trabajan muy cercanamente a nosotras en proyectos de Medical Device, porque cada vez más, ¿no? La tecnología que acaba siendo Medical Device es variada, compleja y tiene implicaciones de muchos tipos, ¿no? Dejo a Talita que se presente ella misma. Buenas tardes. Bueno, yo soy Talita. De formación soy ingeniera mecánica, tengo un máster en ingeniería biomédica. Hace bastante con ustedes, ¿será? Bueno, sigo. Llevo unos 10 años llevaba unos 10 años trabajando en la industria de los dispositivos médicos. He trabajado con dispositivos activos, he trabajado con dispositivos mecánicos, he trabajado con software también, software como productos sanitarios sin ningún hardware por detrás. Y bueno, desde hace casi un año ya me han dado esta oportunidad de trabajar en la consultoría y conocer muchos productos nuevos todos los días. ¿Estás en mute, Dominique? Vale, perdón. Pues eso, nosotros estamos en este equipo de Medical Device, en el cual hay también, bueno, más personas, obviamente, pero luego en Asphalion somos un montón. Somos más de 120 personas, creo que ahora estamos alrededor de 140. Asphalion es una consultoría científica y regulatoria, ¿de acuerdo? O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, además internacional, porque tenemos ahora oficinas en 4 ciudades en Europa. Quiere decir que nosotros primero trabajamos en distintos tipos de productos. Y esto lo digo porque, bueno, estamos en una sesión que se va a centrar en software, pero, bueno, la tecnología, como digo, cada vez más da la posibilidad de, digamos, mezclar distintos tipos de productos que luego tienen categorías regulatorias y, por tanto, requerimientos regulatorios diferentes. Entonces, nosotros trabajamos en todos estos y los conocemos bien, como veis aquí a la derecha, y lo que hacemos es el soporte regulatorio realmente empieza a ser importante para cualquier producto desde su concepción, desde el inicio, desde la idea, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hacemos ese tipo de acompañamiento. Luego también, obviamente, redactamos documentación regulatoria o ayudamos a los desarrolladores digamos, conseguir la documentación regulatoria que es necesaria para demostrar la conformidad de los productos con sus requerimientos y poder pasar
las correspondientes autorizaciones y también hacemos mantenimiento, porque la regulatoria no se acaba en el momento en que uno tiene el producto en el mercado. La regulatoria es importante también después, ¿de acuerdo? Con acciones de vigilancia, farmacovigilancia, ¿no? Que seguro que es súper conocida por vosotros, y otros tipos de acciones regulatorias, ¿no? Pues cada cambio que sufra el producto, pues bueno, esto implica tener una comunicación con las autoridades para que estos cambios pues se puedan considerar también aceptados dentro de la autorización o qué tipo de variación supone este cambio, etcétera, y todo esto son acciones regulatorias. En producto sanitario, digamos, aspectos importantes, ¿no? Y que en nuestro caso son servicios, pero también para que vosotros entendáis qué es importante en términos regulatorios, para un producto con tecnología puntera y usos ambiciosos, pues puede no estar muy claro al principio si el producto es o no es un producto sanitario en este caso, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es ofrecer análisis de viabilidad, pero el concepto es hay que tener claro si el producto es o no es medical device, porque es en la categoría de producto que nos ocupa hoy, ¿de acuerdo? No siempre es fácil determinar a primera vista, eventualmente, pues si el producto es o no es un producto sanitario. Si es producto sanitario, lo que hay que hacer obviamente es clasificar, esto luego lo veremos, ¿no? Hay ciertos aspectos estratégicos en la clasificación de productos sanitarios hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto se puede, entre comillas, jugar o seleccionar aquellas atribuciones de funcionalidad que pudieran hacer, digamos, que el producto cayera en una clase de riesgo u otra, y esto obviamente puede ser estratégico y bueno, pues es un elemento más a tener en cuenta. Luego, bueno, típicamente en proyectos de desarrollo se debe establecer la hoja de ruta, ¿no? Hasta que el producto se pueda comercializar, y esto para nosotros es un roadmap regulatorio. Y luego dentro de los roadmaps, que pueden ser más o menos detallados, hay una parte muy importante que es, bueno, hasta qué punto, ¿no? El plan de evaluación preclínica y clínica que yo tengo pensado va a satisfacer las expectativas de las autoridades, ¿no? En este caso, para producto sanitario, de los organismos notificados, que son estas empresas privadas u organizaciones públicas, en algunos casos, ¿no? Para los organismos notificados, digamos, nacionales, que tengan para realmente poder dar el certificado CE. Y pues hacemos revisiones críticas de estos planes o ayudamos a definir outlines de estudios y demás. Bueno, identificación de requisitos regulatorios, los estándares, las famosas normas técnicas, ¿no? Las ISOs, hay que identificar las que me aplican a mí, ¿no? En función del producto que estoy desarrollando, eso es un punto también muy, muy importante. El análisis de riesgo es absolutamente fundamental. Cuanto antes se empiece mejor a lo largo del desarrollo. No se puede plantear de hacer un análisis del riesgo retrospectivamente a martillazos porque no encajan las piezas y no convence a nadie. Documentación técnica, que ahora con la nueva legislación es mucho más, digamos, exigente el nivel de documentación técnica al que hay que llegar, ¿no? Tanto en estructura, ¿no? A nivel de documento bien organizado y demás, como obviamente de contenido. Bueno, y luego pues hay que llevar a cabo un proceso de certificación, esto es un procedimiento que conocemos bien, hay que establecer contactos con autoridades, con organismos notificados y demás. Cuando se tiene el producto certificado se registra. También ahí la nueva legislación tiene requerimientos adicionales, ¿no? De bases de datos europeas y, por tanto, como decía, la regulatoria no termina en la certificación, sino que vamos allá. Cuando el producto sale al mercado, pues hay que mantenerlo. Ante cada cambio, pues establecer comunicaciones. Y muy importante, la regulatoria en medical device, así como en fármaco quizás conoceréis, ¿no? Las buenas prácticas de fabricación, las GMPs. Sí, que cuando se fabrica un fármaco, pues bueno, los laboratorios tienen que cumplir con esta normativa. En medical device, la normativa de sistema de calidad es la que dicta, digamos, o la que marca esta norma técnica internacional, y es muy importante que se entienda que van de la mano, ¿no? La conformidad del producto con todo el sistema documental que depende de este sistema de calidad, que debe ser definido e implementado en el fabricante, que al final no es otra empresa que la que desarrolla y pone en el mercado el producto bajo su propio nombre. Esta es la definición de fabricante en términos regulatorios para medical device.
También comentar, si me permitís, que hoy, algunos quizás sabréis, se han publicado las calls para la próxima convocatoria en septiembre de proyectos europeos. Asfalion es muy activo como partner regulatorio en proyectos de este tipo y, bueno, que lo sepáis, porque a lo mejor pues, incluso podríamos ser partners en un consorcio. Nos hemos postulado a las candidatos, a las calls que veis aquí a la derecha para esta próxima call y de hecho tenemos ya mucha experiencia en H2020, como se llamaban antes. Tenemos ya 10 proyectos a las espaldas. El equipo de Medical Device concretamente estamos trabajando en un consorcio europeo para desarrollar un implante smart, además smart, por tanto con software, para, digamos, bueno, mejorar un poco lo que es el tratamiento de fracturas de hueso largo bueno, Talita concretamente está con su equipo en el Bascovid, que es un proyecto que lidera el ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas, y lo que está desarrollando es un point of care para manejo de pacientes afectados por distintos síndromes respiratorios, entre ellos COVID-19, pero no únicamente COVID-19. Tenemos nuestras certificaciones, somos miembros de varias organizaciones para vuestra información, o sea, nos podéis ver también en eventos organizados por estas asociaciones y ya, sin más, nos vamos a comentar un poco el outline de la sesión de hoy. Más o menos lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces esto lo voy a saltar porque ya no me quiero alargar más con introducciones. Quizás algunos sabréis que justo este mes pasado, el mes de mayo, pasó algo importante en Medical Devices, que fue en Europa, quedó totalmente desplazado el régimen de directivas, ¿no? Se hablaba de las directivas de producto sanitario, en España reales decretos para productos sanitarios implantables de activos y productos sanitarios en general. En el 26 del mes pasado, estas directivas quedaron totalmente desplazadas, derogadas y suplantadas por un nuevo reglamento, que es el 2017/745, que, digamos, aplica desde esta fecha en adelante y, por tanto, para vosotros, para cualquier desarrollo de Medical Device Software, y que en España estamos pendientes de que se publique una propuesta de Real Decreto que implementa este reglamento, ¿de acuerdo? O sea, las directivas se transponen, los reglamentos se implementan directamente, pero no deja de ser que hace falta un texto en español y adaptado a la legislación española y va a ser un nuevo Real Decreto, ¿de acuerdo? Está pendiente de publicación definitiva para vuestra información. Luego están los IVDs, los In Vitro Diagnostics, que parece que para el software no tengan ninguna relevancia, pero no es así. Porque un software, standalone software, podría ser un IVD software para sorpresa de todo el mundo, incluso por sorpresa de los propios reguladores, pero es así, ahora lo vamos a explicar. Es el reglamento que aplicará a IVDs en Europa va a aplicar en la misma fecha, 26 de mayo del próximo año, desplazando la correspondiente directiva que todavía es vigente hasta entonces, ¿de acuerdo? Para vuestra información. ¿Y cómo es eso que el software puede ser MD o IVD? Pues es así como se ha previsto en este nuevo marco legal. Digamos que podría haber sido así bajo directivas, pero ahora con el nuevo marco legal queda mucho más claro. En cualquier caso, sea MD o IVD, para que esté bajo el alcance de la regulatoria de Medical Devices en general, hay que cumplir una serie de condiciones. Y esto es muy, muy, muy importante a efectos de cualificación o calificación, disculpa de castellano. Vamos a ver, la calificación es el software, es MD o IVD, ¿realmente cae bajo el alcance de esta regulación o no? Esta es la primera parte, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo se clasifica, pero primero esta es la pregunta. Y entonces lo que hay que ver es realmente si hay un uso médico, pero no es la única condición, porque luego también hay muchas soluciones digitales en el ámbito de salud que no cualifican como medical device, ¿de acuerdo? Por tanto, es una primera condición, pero no es la única. Esta solución digital debe de aportar un beneficio clínico a pacientes individuales, ¿de acuerdo? Es decir, una solución digital que aporte un beneficio a la colectividad, pues no calificaría. Y luego está la parte más importante, que son las funciones, ¿no? Los módulos funcionales del software en cuestión. Es decir, hay una serie de acciones consideradas simples que hacen que el software pues, no cualifique como medical device. Serían el almacenamiento simple, ¿de acuerdo? Básicamente, almacenamiento simple, función relacional de A a B, por tanto, función librería, digamos, o comunicaciones de plataforma, dicho al revés, plataforma de comunicación. Este tipo de funcionalidades simples pues no calificarían. Por tanto, ¿qué tipo de funcionalidades sí que calificarían? Cualquier tipo de procesado.
cualquier tipo de conversión, cualquier tipo de función interpretativa. Es decir, todo lo que va más allá de estas funciones simples, que implica pues, un cierto tipo de cálculo en forma de risk score o cálculo de tendencias. Todo esto ya es complejo y todo esto ya hace que, si se cumplen las anteriores condiciones, el software cualifique como MD o IVD, ¿no? Entonces, estaríamos ya un paso más allá. Aquí hay algunos ejemplos de lo que no sería medical device y de lo que sí. Me lo salto porque vamos un poco justos. Esto, si acaso, Ima, os facilitaremos el PDF y lo miráis con calma. En ambos reglamentos hay las definiciones correspondientes de medical device y de producto sanitario, o sea, de producto sanitario para el diagnóstico in vitro y de producto sanitario a secas, ¿de acuerdo? En la 745 veis la definición de producto sanitario a secas, que implica que cualquier cosa, básicamente cualquier tipo de producto físico o digital, pueda ser medical device. Y aquí resaltamos el software. Cuando están previstos para uso en humanos, y esta es una distinción importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos no existe, ¿no? La distinción y el medical device puede ser utilizado en animales, pero en Europa no. Por tanto, para uso en humanos, con todas estas con todos estos posibles usos previstos, ¿no? Diagnóstico, preventivo, de monitorización, funciones digamos, de tratamiento, alleviation, bueno, alleviation, es que ahora no me sale alleviation en castellano. Bueno, lo veis, ¿eh? O compensación también de algún tipo de enfermedad, algún tipo de, bueno, pues algún tipo de problema anatómico, de minusvalía, etcétera. O también Alivio. Alivio. alivio o compensación, porque claro, esto es un esquema. Al final, como todo, ¿no? Intentamos ponerlo en formato gráfico, pero el texto completo siempre sería la fuente para vosotros. Procurad cuando tengáis que hacer algún análisis, ¿no? Sobre vuestros propios, remitiros a la fuente, que es una definición más completa. Y luego, digamos, tiene fines investigacionales de la anatomía o de un proceso fisiológico, pero siempre con el fin de aportar un beneficio clínico a un paciente individual. Por tanto, investigacional con fines también diagnósticos, preventivos, de monitorización, tratantes, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser en este contexto, etcétera. Y también productos para control de la concepción, y esta sería la definición de producto sanitario. Para un IVD, pues lo mismo, lo único es, bueno, se trata de un producto que examina especímenes humanos, es decir, muestras biológicas humanas, ex vivo, ¿no? In vitro, para diferentes tipos de usos. Es decir, el uso diagnóstico es un cajón muy grande, pero luego si miramos más en particular, pues hay que ver pues, si realmente la información que se proporciona es en relación a un proceso fisiológico o patofisiológico, pues distintos problemas físicos o mentales, congénitos, predisposiciones a determinadas condiciones clínicas, a determinar la seguridad y la compatibilidad de, ¿no? Fluidos u órganos para posibles cuestiones de compatibilidad con recipientes, predecir respuesta a tratamiento o reacciones a tratamientos, y también la función de monitorizar, bueno, pues medidas terapéuticas siempre que sea en base a estas muestras ex vivo, pues entra dentro de la definición de IVD. Por tanto, la definición de IVD también es bastante amplia. Y entonces, bueno, a veces está muy claro, ¿no? Como decía, el software puede ser MD o IVD, y a veces está muy claro si cae en un cajón u otro, básicamente porque si es decir, en software hablamos de datos input y datos output, ¿no? Y por medio pues hay algún algoritmo que hace algo. En los datos input aquí es la cuestión, es decir, si los datos input son, bueno, pues datos, no sé, por ejemplo, pues historia clínica, ¿no? Parametrizada de alguna manera, y otros tipos de datos, por ejemplo, pues que el propio, es decir, el software pueda, digamos, alimentarse de pues una función motriz, ¿no? Etcétera. Si son datos de este tipo, que se combinan eventualmente, pero no hay ningún tipo de dato que provenga de un IVD, por tanto, de una reacción del tipo que se haya llevado a cabo en muestras ex vivo, in vitro, está claro que el software es MD. Si en el otro extremo tenemos un software
Cuando hablamos de Medical Device Software, estamos hablando de software standalone, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de un software que corre en algún sitio, pero que es puro producto digital. Entonces, si este software digital, estrictamente digital, que no tiene ningún tipo de hardware integrado, se alimenta de datos que proceden, bueno, pues por ejemplo, de secuenciación genómica, estrictamente, o en combinación con, bueno, pues eso, secuenciación de genes y eventualmente también, pues no lo sé, proteínas circulantes, por tanto, datos bioquímicos que también se han obtenido mediante pues, reacciones en muestras humanas, etcétera. Todo esto se considera IVD y si el software se alimenta de datos de input de este tipo, pues también está claro que el software es un IVD software. Por tanto, es por esto que tenemos las dos categorías. Y es importante porque, claro, entonces hay que cumplir con requerimientos de un reglamento u otro y hay que seguir procesos de evaluación de conformidad de acuerdo a un reglamento u otro. Y luego también resulta que hay organismos notificados que no están designados para poder certificar productos en ambos reglamentos, pero solo con uno, o con ambos, pero para determinadas tecnologías. O sea que es verdad que es importante identificar, obviamente, la cualificación, ¿no? Si es MD o IVD. Pero la cosa se complica cuando el software, y cada vez más, combina datos de los dos tipos, porque también es obvio, ¿no? Si va a poder tener más potencia el software en su función, combinando datos de, por ejemplo, imágenes, ¿no? De imágenes de diagnóstico, o sea, diagnóstico por imagen, ¿no? Que genera pues, información clínicamente relevante y esto pudiera tener mucha potencia en combinación con datos bioquímicos. No sé, por ejemplo, si esto pudiera tener algún sentido en Alzheimer o en cualquier otra enfermedad y se pudiera demostrar que efectivamente esta combinación de datos es potente en este uso, etcétera, ya estaríamos en una casuística compleja. Tenemos datos de input de los dos tipos. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Dónde cae el software? ¿En MD o en IVD? Pues depende de una factorización que el propio desarrollador, el propio fabricante debe establecer, de posicionarse y de poder justificar qué pesa más, qué tipo de dato pesa más en mi algoritmo, ¿no? ¿Qué datos van a tener más peso en el output final? Y ahí es donde hay que, o sea, esto no es blanco-negro y tampoco hay ninguna guía ni los reglamentos lo aclaran, ¿no? Sobre, de momento, seguro que en un tiempo pues habrán guías que pues establezcan casuísticas, porque la regulatoria evoluciona de esta manera, que en cuanto se empieza a aplicar, pues también los organismos emiten guías que faciliten la comprensión de cómo implementar esta normativa, bueno, en este caso esta ley, ¿no? Pero actualmente, pues bueno, la información es esta. Hay que aplicar una factorización y esta factorización es a juicio del desarrollador en función de, bueno, pues lo que pese más en el algoritmo. Obviamente todo hay que justificarlo, ¿de acuerdo? Cuando veáis, ¿no? Pues que hacemos referencia a estas MDCGs, pues son las poquitas guías que hoy por hoy tenemos en relación a aspectos de software bajo estos nuevos reglamentos. Y lo que vamos a detallar a continuación, y a partir de esta diapositiva ya le pasaré la palabra a Talita, es lo que sería el proceso regulatorio a llevar a cabo para poder certificar. Y recordad que hemos dicho que después de la certificación no se acaba la regulatoria, pero sí que aquí nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? Hasta la certificación, pues qué aspectos hay que tener en cuenta. Y como hemos comentado, pues estaría la cualificación y la clasificación, pero después, una vez hemos confirmado que se trata de un medical device o de un IVD, hay que identificar los requisitos regulatorios. Los regulatorios, que seguro que cada uno en su propio desarrollo ha identificado los requisitos que su sistema tendría que tener o su software tendría que tener para resolver alguna necesidad médica, ¿no? Obviamente, porque es lo que me motiva a generar esta solución digital. Hay una necesidad médica no cubierta y voy a solucionarla con mi desarrollo. Perfecto. Pero luego hay que ver si no habría que añadirle algún requisito adicional, que son los regulatorios. A veces coinciden, porque por puro sentido común, las soluciones tienen que ser efectivas en su uso previsto, seguras. Por tanto, igual alguno también ha caído que habrá que observar cuestiones de ciberseguridad, pero el pasarle el filtro de los requisitos regulatorios o el escáner garantiza que todos los que luego van a ser importantes para la certificación estén ahí, ¿no? De un inicio. Luego el análisis de riesgo, la validación técnica, que no se puede hacer de cualquier manera, se tiene que hacer de una manera muy particular, de acuerdo a normas, los aspectos de usabilidad en función de las interfaces
que tenga el software con los usuarios finales. La validación clínica, el alcance de la misma, ¿no? Cuántos datos hay que recoger y de qué manera. Si hay cuestiones de ciberseguridad a tener en cuenta, compatibilidad con redes IT del propio centro hospitalario, etcétera. Estos son los requisitos que, pues cuanto antes se identifiquen mejor, porque luego durante el desarrollo convendría ya ir garantizando que los tests que corréis, los estudios que lleváis a cabo, permitan generar datos que luego pues, puedan responder a que efectivamente hemos cumplido con estos requisitos, porque este es el objetivo. Poder realmente tener documentación que evidencie el cumplimiento con los requisitos. Hay que generar documentación. Si no lo documentamos, no existe, no se ha hecho. Y esto retrospectivamente es muy difícil. Por esto, que cuanto antes se empiece, mejor. Como se van a llevar a cabo desarrollos, test de validación, estudios varios, y vamos a generar datos, esto estará documentado y al final lo tenemos que compilar en un dossier que se conoce como Technical Document y es el que se somete a evaluación por parte del organismo notificado. ¿De acuerdo? Pero como hemos dicho al principio, aquí no se acaba la cosa porque la certificación no depende solamente del producto, sino que depende de los procedimientos que tenga este desarrollador o fabricante en su organización y esto es lo que tiene que ver con el sistema de calidad. Y bueno, y al final cuando hemos hecho todos estos deberes, ya sí podemos empezar el procedimiento de evaluación de conformidad y como lo habremos hecho muy bien, obtendremos nuestro sello y podremos comercializar. Por mi parte lo dejo aquí y cedo la palabra a Talita, que puedes coger control o compartes directamente, ¿no? O sea, ¿qué haces? Coges control. Gracias. Ya está. Bueno, pues empezaré con la calificación. Ya os advierto que, pues, que si me sale alguna palabra que no existe, es que ni el inglés ni el castellano son mis idiomas maternos, así que os pido disculpa por ya desde ya, ¿vale? Pues empezaremos con la calificación. Vale, tal y como nos explicó Dominique, pues el producto se tiene que calificar como un producto sanitario, como un medical device, para empezar, ¿no? Todos estos trámites hasta llegar al mercado CE. Esto quiere decir que lo primero que tenéis que definir es el uso previsto de vuestro producto. ¿Para qué este producto se va a usar? Esto es lo primero que tenéis que tener muy claro y que a veces decimos, bueno, ya sé para qué voy a usar el producto, ¿no? Pero a lo mejor a veces no está muy definido y una palabra u otra os puede cambiar por completo la calificación y la clasificación de este producto. Entonces, una de las cosas muy, muy importantes que tenéis que definir lo más rápido posible es este uso previsto. ¿En qué exactamente? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Este producto se va a usar. Luego, tiene que tener un propósito médico, obviamente, ¿no? Pues lo que comentó Dominique, el diagnóstico, un tratamiento, pronóstico, prevención de una enfermedad en humanos. Y bueno, y después que ya tenéis todo esto definido, pasa a esta definición de si os tenéis que certificar bajo el reglamento de productos sanitarios o de in vitro. Hay una guía en estos momentos que es esta guía de calificación y clasificación de software de acuerdo a los nuevos reglamentos que pueden ayudar a la hora de sanar esta duda, ¿no? De si es una cosa o si es la otra. Pasamos a la clasificación. El producto se clasifica según el riesgo, ¿vale? Cuanto más riesgo este producto, el uso de este producto o la aplicación de este producto pueda llevar al paciente o al usuario, más alta la clase de riesgo. Entonces, son 4 clases, tanto para in vitro cuanto para el producto sanitario. En el caso de producto sanitario es clase 1, 2A, 2B o 3, siendo la 3 más alta, y en caso del in vitro es clase A, B, C o D. ¿Vale? Hay algunas cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de clasificar el producto, pues que es, por ejemplo, estamos hablando de un software que es un standalone, que es un software, puede ser una aplicación, por ejemplo, o una herramienta que se usa desde una página web. Pero
no vendéis ningún hardware, no viene ningún producto físico, ¿vale? Estamos hablando de un software solo. Entonces, este software, si es usado para influenciar el uso de otro producto, por ejemplo, tengo un software que altera los parámetros de un respirador, me invento. Pues este software tiene que tener en cuenta la clasificación de este otro producto, ¿vale? Se va a clasificar según la clasificación de este producto también. Pero claro, si es un software solo, pues lo vas a clasificar solo. Y luego puede pasar que más de una clase, más de una regla, que las reglas, bueno, ya comentaré enseguida, puede pasar que más de una regla de clasificación o una subregla de clasificación aplique a vuestro producto. Pues en este caso, ¿qué va a pasar? Pues si te aplica una regla que tu producto es un clase 2A y luego aplica otra regla que tu producto es un clase 2B, tu producto siempre se va a certificar acorde a la clasificación más alta. Entonces, si te aplica 2A y 2B, la clasificación final de tu producto va a ser 2B. Siempre aplica la más alta. Vale, esta es la regla 11 de la MDR. La regla 11 es esta regla que han puesto ahora, que es nueva y aplica a software, que es una cosa que en la directiva no había. Y es aquí, básicamente, de dónde vamos a sacar, pues, si el producto es clase 1, 2A, 2B o 3, ¿vale? Paso rápido porque si no, no podremos cubrir todo el contenido. Tenemos unos ejemplos de productos de distintas clasificaciones. Entonces, en este caso, bajo la regla 11, estamos hablando aquí de una aplicación que puede ser, por ejemplo, si es una aplicación para concepción, para verificar cuándo es el periodo fértil, pero para concepción, en este caso es un producto clase 1. Pero este mismo producto, con las mismas características, si pasáis a decir que es para la contracepción, pues ya pasa a ser una clasificación más alta, ¿vale? Porque se considera pues que la contracepción tiene una clasificación más alta que no la concepción, ¿vale? Aquí pues estamos hablando de un software que hace este monitoreo de patrones fisiológicos y en este caso es un clase 2A, pero porque no es nada vital, ¿vale? Estamos haciendo, por ejemplo, un seguimiento de estos patrones fisiológicos, pero son patrones fisiológicos no vitales. Podemos ver aquí que es para un monitoreo, pero claro, no puede causar la muerte o un problema serio en la salud de esta persona. Claro, aquí ya estamos hablando de un producto que es, por ejemplo, para anestesia o en caso de cuidado intensivo, de emergencia, que sí puede causar un deterioro grave de la salud de esta persona. ¿Qué quiere decir un deterioro grave? Pues que luego esta persona tenga que pasar por una intervención quirúrgica o que esta persona se tenga que ingresar. En este caso, pasamos a un clase 2B. Y bueno, en un producto clase 3, nos imaginemos pues que tenemos un software que analiza las imágenes de los pacientes y este software es el que decide pues si este paciente tiene una enfermedad avanzada o no, y en el caso de un error de este software, pues puede causar un deterioro irreversible en la salud de este paciente o incluso la muerte. Y en este caso, el producto pasaría a ser un clase 3. Bueno, aquí entraremos en los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, que en inglés llamamos de GSPRs.
en la antigua directiva esto eran los requisitos esenciales, pues que son unos requisitos o unas exigencias de todo lo que tenéis que enseñar para que se tenga la seguridad de que vuestro producto es seguro y eficaz, ¿vale? Al final, el objetivo siempre es este, ¿no? Enseñar, al final de todo, que el producto es seguro y eficaz acorde al uso previsto que habéis definido. Entonces, hay varias cosas dentro de este GSPR, que es, por ejemplo, la seguridad de performance, y todo lo que tenéis que hacer, los controles que tenéis que tener durante el desarrollo y la fabricación, luego controles de etiquetas e instrucciones de uso. Etiquetas, siempre pensamos en lo que va pegado a un producto, ¿no? Pero en caso del software siempre hay aquella parte del about, ¿no? Que es donde tiene que salir ahí, pues, el nombre del fabricante, la dirección y alertas si es el caso. Y luego la gestión de riesgos. Como son muchos los puntos, saltaremos directamente a lo que es software, que está en el capítulo 2, que es la parte de desarrollo y fabricación. Entonces, aquí se habla de la repetibilidad de este software, de la reliability, no me va a salir en castellano. ¿El qué? Reliability. La fiabilidad. La fiabilidad, gracias. La fiabilidad, entonces lo que tenéis que enseñar es que la repetibilidad y la fiabilidad de este producto está en línea pues con el uso previsto que habéis definido. Luego pasamos a el control que tenéis que tener durante todo el ciclo de vida de desarrollo de este producto. Gestión de riesgos. Tenéis que recoger las entradas de riesgos, los inputs, durante todo el desarrollo de vuestro producto. Todo lo que penséis que puede salir mal es riesgo y debéis documentar. Es muy importante documentar porque, como dijo Dominique antes, si no está documentado, no existe. Y a veces si te ocurre algo, algún riesgo que es muy fácil de solucionar, pero no está documentado y es importante documentar, ¿vale? Todo lo que es la información de seguridad, verificación y la validación. Después pasamos por la parte de la fabricación. Claro, estamos aquí hablando de fabricación, es software. Es verdad que la legislación, el lenguaje de la legislación no está muy alineado con lo que es software, pero bueno, esto da la parte de cuando termináis el código y lo pasáis al release, ¿no? Todo esto lo tenéis que tener documentado también. Y después, todo lo que son las partes de seguridad. Pasaremos a la documentación técnica. Son muchos los documentos que tenéis que tener en vuestra documentación técnica, ¿vale? Hay que poner información administrativa, la descripción de las especificaciones, luego las instrucciones de uso, otra vez instrucciones de uso y etiquetas. Toda la parte de tanto la parte del desarrollo cuanto la parte final de la puesta en marcha de este software, ¿no? Que es lo que llaman la fabricación. Tenéis que tener un checklist de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento que hemos hablado antes. Lo que es la parte de riesgos. También vigilancia y todo lo que es la post-comercialización, los test que vais a hacer. Todo esto tenéis que tener muy controlado. Y aquí normalmente es cuando entra el sistema de gestión de calidad, que volveré luego, pero la mejor manera de
gestionar toda esta documentación es dentro de un sistema de gestión de calidad. Vale, pues aquí cuando hablamos del ciclo de vida de un software, tenemos que pensar que, claro, cuando tenéis la idea y empezáis a desarrollar el software, va pasando cada uno de los puntos, ¿no? Hasta llegar a la publicación final, y existen distintos métodos a la hora de desarrollar el software. Entonces aquí, por ejemplo, está el método de la V y luego está el Agile, ¿no? Los dos son válidos, podéis elegir el que queráis. Lo importante de todo es tener muy bien cada una de estas fases bien documentadas para que se pueda luego a presentar dentro de la documentación técnica a la hora de certificar el producto. Aún dentro de lo que es la documentación técnica está toda la parte que es la parte clínica, ¿no? La parte clínica o la evaluación de performance, que es en caso de UVD, pues tenéis que empezar con un planning de cómo vais a hacer todo esto. Después, toda la información que tiene que entrar ahí, pues no me va a salir en español, lo siento. Scientific validity, la technical performance y en analytical performance y el clinical performance. Ay. Vale, aquí aún dentro de la documentación técnica, pues entramos en riesgos. Tenéis que tener en cuenta, cuando se habla de productos sanitarios, normalmente pensamos directamente en la ISO 14971, que es la de gestión de riesgos, pero aquí tenéis que tener en cuenta también la IEC 62304, que es al respecto del ciclo de vida del software, y también está ATR, que 80002, que es una guía de cómo aplicar la ISO 14971 cuando se está hablando de riesgos, ¿vale? Riesgos tenéis que tener en cuenta desde que empezáis a desarrollar el software, y cuando este software ya está en uso, tenéis que seguir alimentando el proceso de gestión de riesgos, ¿vale? Durante todo el ciclo de vida del producto. Es una parte muy importante. Vale, la usabilidad también es una cosa que tenéis que desarrollar muy bien. Tenéis que considerar, pues, los usuarios, en qué ambiente se va a usar para desarrollar una interfaz que sea de uso fácil, y luego evaluar, pues, si es eficaz o no es eficaz, o si es efectivo o no es efectivo el uso de este software, ¿vale? Y esto también lo tenéis que analizar. Ciberseguridad también, cuando es un software pues que tiene cualquier tipo de transferencia de datos, tenéis que tener en cuenta todas los requerimientos de ciberseguridad. Si en el caso de que almacenéis o transfiréis datos personales, también tenéis que tener en cuenta todo lo que es la protección de datos, y pues tenéis que tener todas estas guías y esta parte del reglamento en cuenta, ¿vale? Bueno, aquí hemos puesto esto solo para enseñar cómo es importante tener toda la parte de ciberseguridad en consideración, ¿no? Porque parece que los hackers no respetan ni la salud, ¿no?, de las personas, y hubo más de un caso donde hay ataques a dispositivos médicos, y por esto hay que pensar que la seguridad del producto también tiene que ser muy robusta. Pasamos a la parte del sistema de gestión de calidad.
el sistema de gestión de calidad es un sistema donde a través de documentos hacéis, pues, determináis cómo ordenar todos los documentos dentro de la empresa, ¿no? En el caso de los productos sanitarios está la ISO 13485, que es la referencia en cuanto a sistema de gestión de calidad. Os podéis certificar la ISO 13485 o no, no es mandatorio el certificado de la ISO 13485, pero es muy recomendable. En términos de no vais a ahorrar económicamente, igual a la hora de sacar un certificado de la ISO 13485, os puede costar 2.000 euros de más sacar este certificado y es la manera que vais a tener de enseñar pues, que tenéis todos los documentos ordenados de una manera muy robusta dentro de vuestra empresa. Bueno, y por fin, pues llegamos a la parte de la evaluación de conformidad. Existen distintas maneras de hacer la evaluación de conformidad a la hora de certificar el producto. Esto tenéis que evaluar con vuestro organismo notificado para elegir cuál es la mejor manera de certificar vuestro producto, cuál es la mejor vía. Vale, aquí hemos listado unas cuantas, esta lista no es exhaustiva, pero aquí hay unas cuantas normas que probablemente os va a aplicar si tenéis un software, ¿vale? Entonces, es por dónde empezar. Esto aquí vais a tener bastante material de lectura y es muy importante, ¿vale? Nosotros, pues, hemos publicado un white paper relacionado a software también. Podéis encontrar, bueno, está en nuestra página web de Asphalion. Os he puesto el enlace aquí para que os sea más fácil encontrar y ahí también hay más información relacionada a todo esto que hemos hablado. Y creo que ya está. Hemos conseguido. Reunido. Muchísimas gracias. Ha sido un poco así sprint, ¿no? Porque he intentado hacer todo dentro del tiempo, pero bueno. Bueno, además que los conceptos son complejos, no habíamos entrado en tal profundidad, me parece, en la comunidad en ningún momento. Entonces será muy de agradecer que nos enviéis el PDF, ¿vale? Para entrar en todas estas, en todos estos aspectos un poco. Lo que sí que queda claro es que es un proceso complejo. Es un proceso, y además si nos estáis diciendo que la categoría 1 queda desplazada por la norma 11. La regla, sí, la regla 11. Eso es, la regla 11. Parece que todo vaya a ser, toda aplicación vaya a ser, toda aplicación medical device vaya a ser categoría 2B, ¿no? 2A como 2A. mínimo, ¿no? Es lo que pone Sí. en la regla, que por defecto todo es 2A o más, excepto que se muestre lo contrario y pueda ser clase 1 en un número muy residual de casos. Y entonces, ¿qué recomendaríais vosotros a un desarrollador que tiene una aplicación, que está desarrollando una aplicación en nuestros casos? Habéis visto que teníamos como 40 proyectos de desarrollo, ¿vale? Tenemos desde, no sé si hay alguno de los presentes que quiere preguntar exactamente el suyo, pero vamos, tenemos desde gente que quiere ayudar a cardiópatas, seguimiento de terapias de colon irritable, tenemos cantidad de aplicaciones que en principio no creo que sean, o sea, que hayan seguido todo este procedimiento. ¿Qué podríamos hacer con un producto que ya está desarrollado? Bueno, creo que lo más importante es, sobre todo, una vez tengáis el uso previsto muy bien definido, porque a veces nos encontramos que saben cómo funciona,
pero no está el uso. El uso previsto es esta descripción de mi producto sirve para esto, ¿no? Una vez tenéis el uso previsto muy bien definido, es importante pasar a la calificación y la clasificación, porque claro, según la clasificación vais a tener más o menos trabajo. Entonces, es importante saber la clasificación para empezar a trabajar y empezar a documentar todo, porque estoy segura que muchos de las pruebas que tenéis que hacer lo hacéis, pero como hemos dicho antes, si no está documentado no existe. Y claro, para el organismo notificado que os va a certificar luego y permitir que pongáis este producto en el mercado, simplemente decir, esto ya lo he hecho, esto ya lo he pensado, y ya está, los test ya están hechos, no es suficiente, tenéis que enseñar las evidencias. Entonces, lo antes posible es concientizar un poco de que cuanto antes os pongáis a trabajar en toda la parte documental, más fácil os va a ser. Esto siempre y cuando se pretenda comercializar el producto. Efectivamente, tener una cosa, comercializar es, no hace falta que vendáis nada, ¿eh? Si el producto está en el es el concepto poner en el mercado. Entonces, si el producto está a disposición de los usuarios, de los médicos, de los pacientes, es un producto que está en el mercado y tiene que estar de acuerdo a la legislación. Entonces, aquí no importa si vendéis o no vendéis, tenéis que cumplir la legislación. Vale. Poner en servicio es otro concepto también, es decir, poner a disposición, como dice Dalita, bien sea vendiendo o de manera gratuita, ¿no? Onerosa, creo que pone. Es decir, poner en servicio ya es poner a disposición de los usuarios, de los pacientes, en función del producto, y ya implica tener que estar pues cumpliendo con la... Hay algunas excepciones, porque en ambos reglamentos hay una excepción en el artículo 5 para productos desarrollados en el entorno hospitalario, que además el nuevo Real Decreto, cuando se publique, lo que aclara es que para España únicamente quedarían, digamos, sujetos a este posible artículo 5 los hospitales. Por tanto, que quizás en algún caso alguna app de estas pudiera quedar incluida, que entonces, bajo este artículo 5, algunos productos podrían quedar exentos de marcado CE, pero también hay que cumplir otras condiciones. Aparte de estar desarrollados en un hospital, pues se tienen que utilizar únicamente en pacientes del propio hospital, no se pueden transferir, no se pueden utilizar fuera de estos confines físicos del propio hospital y para pacientes de fuera. También hay que justificar que no hay soluciones disponibles de ningún tipo, o sea, no existen soluciones disponibles para solucionar el problema médico en cuestión, ¿de acuerdo? O no son suficientemente buenas y hay que poder argumentar, y entonces también esos productos quedan sujetos a documentación técnica y su producción también está sujeta a requerimientos del sistema de calidad bajo otra normativa, no la ISO 13485, pero por tanto, bueno, hay algunas exenciones, pero que tampoco son 100% libres. Está por ver en este nuevo Real Decreto cómo se implementa este artículo 5. Pero vamos, que sí, o sea, si la intención es ponerlos en servicio y más allá de los confines del hospital, claramente queda fuera de la exención de artículo 5 cualquier desarrollo que tengáis en curso. Yo tengo más preguntas, pero quisiera si los demás que están asistiendo quieren hacer alguna pregunta. Bueno, parece que no, o sea que sigo yo. Hola. Sí. Hola. Ima. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, no, yo les quería, muchas gracias por la presentación, muy interesante y la verdad que muy complejo, la verdad. Me dejó así un poco, digo, o sea, claro, si tenemos que meternos en esto, yo básicamente les voy a llamar, no sé, hay que poner un funding ya en los proyectos porque esto creo que se nos escapa, ¿no? Una pregunta muy sencilla. Muchos de los proyectos que nosotros iniciamos son, bueno, proyectos de investigación que luego tienden a crecer, ¿no? ¿Qué de estos aspectos en la fase de desarrollo y luego de evaluación en el marco de un proyecto de investigación ya hay que tener en cuenta? O simplemente cuando la investigación pues concluye y es factible y vemos que esto va a crecer, allí recién tener en cuenta todos estos marcos regulatorios. Gracias. Diego. Diego.
esta diapositiva, bueno, esta misma. Si todo esto es el camino, digamos, ¿sí? Y estáis desarrollando soluciones que puedan, o sea, primero ver que realmente cualifique como MDO y VD, y esto para cualquier proyecto, tanto los que están por desarrollar o que están a medio camino como los que ya se han desarrollado. Hay que poder entender si caen o no en este alcance. Y luego a partir de aquí, lo que sí como desarrolladores podríais y deberíais hacer para incluso valorizar estos propios desarrollos caras a luego transferirlos, ¿no? Licenciarlos a terceros que sí ya los desarrollen a un nivel industrial o de comercialización y que yo entiendo que sería como que los desarrollos que tenéis entre manos no los vais a llevar al mercado en vuestro nombre, pero bueno, pues los transferiréis, ¿no? En algún momento, pues para valorizar toda esta ciencia que habéis llevado a cabo y que los datos realmente en sí son casi suficientes para demostrar cumplimiento con gran parte de los requisitos, pues quizás estaríamos hablando de, sobre todo, estos... Bueno, es que claro, a ver, la primera diapositiva, aquí hay un pequeño gap que tenemos que solucionar antes de pasaros el PDF. A ver, ¿dónde era? Aquí. O sea, vosotros estaréis desarrollando, ¿sí? Estáis desarrollando soluciones digitales, apps, pero realmente necesitáis entender si son o no son MD o IVD, tener clara la clasificación en los distintos usos, porque lo típico es que mi app puede hacer de todo, pero bueno, en un escenario que hace esto es un clase tal y en un escenario más complejo que además hace no sé qué o que es este otro no sé qué es más ambicioso o automáticamente implica que caiga en otra clasificación de riesgo, pues es una segunda versión o otro desarrollo. Tener bien particionados los escenarios de uso de la tecnología porque pudieran tener clasificaciones de riesgo separadas. Esto es importante que también lo tengáis claro para todos los desarrollos. Y sobre todo, identificar requisitos y normativa y ver el desarrollo que tenéis que llevar a cabo. Que ya se ha desarrollado, porque me ha parecido una pregunta muy interesante. Si ya se ha desarrollado, pues lo que tocaría hacer es algo tipo de due diligence, ¿no? Ver qué desarrollo se ha llevado a cabo, en qué condiciones, hasta qué punto los datos recogidos permitirían demostrar cumplimiento, o sea, de manera retrospectiva, ¿no? Como, bueno, pues un poco, ¿y qué falta, no? Porque claramente van a haber gaps, pero bueno, a un nivel más high level, pues de hacer una due diligence de los desarrollos ya más avanzados, las tecnologías que estén más cercanas a una posible comercialización, pues habría que pasarles el escáner, claro. Y a los proyectos más early, pues a garantizar que se tracen desarrollos que garanticen cumplimiento. Muy bien. ¿Perdón? No, yo no he dicho nada más. Lo que no haría falta hacer, digamos, es desde aquí en adelante, Diego, ya nos tocaría a vosotros, porque el documento técnico, o sea, vosotros habréis hecho planes, reports, y todo esto es material posteriormente a integrar en un technical document, pero ya no sería cosa vuestra, ¿no? Esto lo haría el fabricante. Pues el fabricante, bajo su sistema de calidad, metería esta información en su documento técnico y, bueno, y lo ampliaría, lo modificaría, ¿no? Porque habría una transferencia, pero ya os centraríais hasta aquí. Vale. Muy interesante. Muy interesante porque es una manera de situar el tema en un esquema que tenemos nosotros de participación también, ¿vale? O sea, y os quería preguntar un poco de cara, nosotros tenemos algunos proyectos europeos, tenemos algunos proyectos que pedimos para el desarrollo de software y no se nos ocurre presupuestar vuestra colaboración. ¿Nos podrías dar algo para saber de lo que puede costar un acompañamiento para una certificación? Una aproximación, o sea, una orientación para pedir en los proyectos o contactar con vosotros. O sea, Sí que se pueden dar, realmente podemos dar unos rangos, no sé, Talita os puede dar unos rangos de, por ejemplo, sistema de calidad. Es que todo es muy depende y muy según de las necesidades. ya me imagino, ¿no? Pero para tener una idea del tema. Sí, pues a ver, por ejemplo, para la parte, pero el sistema de calidad entendemos que hay desarrollos cuya intención es ser comercializados por una empresa que se constituya, o sea, estáis acompañando a desarrollos que luego den lugar a una startup. Sí. Entonces sí que aplica.
Sí, por ejemplo, teníamos una startup que era el Steam Track, teníamos otra startup que utilizaba predicciones de recaídas en gente con adicciones, etcétera. O sea, Vale, pues entonces, no sé, sistema de calidad, si a grosso modo talita, no sé, unas cifras de posibles, bueno, modalidades. ¿me entendéis, no? O sea, ya podemos recomendar que antes de meterse en el proyecto, o sea, cuando ya lo tengan definido, hagan la consulta para tener una cosa mucho más próxima a lo que es el proyecto en sí. Pero una idea de magnitud nos iría bien, tanto del organismo notificado, porque también supongo que tendrá sus tarifas, como de lo que sería acompañar un proyecto pequeño o medio, no sé. Habría la parte del sistema de calidad, la parte de la documentación técnica, podría haber una parte, es decir, esto es más o menos acotable, Si porque nos bueno, quedamos obviamente, hasta el development o si nos vamos hasta el final. es que no, pero justamente el desarrollo, el acompañamiento al desarrollo es lo que es más difícil de establecer, porque pues, ya es según si vamos más rápidos o más lentos, porque se le dé más vueltas a los temas o haya más o menos posibilidad de realmente, al final el desarrollo lo llevan a cabo los desarrolladores y nosotros podemos acompañar. Este acompañamiento puede ser más amplio o menos, ¿no? Podemos hacer distintas modalidades de acompañamiento, reuniones mensuales, teleconferencias semanales, nos podemos meter más, nos podemos meter menos, entonces yo creo que el acompañamiento al desarrollo es lo más difícil de estimar, pero bueno, también lo hacemos. Pero bueno, para ir al grano, un technical file, si lo tuviéramos que hacer todos nosotros, desde trazar planes de todo lo que hay que planificar en cuanto a estudios, incluyendo la parte del diseño, que acostumbra a ser muy extensa, el análisis del riesgo y luego los correspondientes informes de haber llevado a cabo estos estudios, ¿no? Y pues recopilando en informes y luego atarlo todo en lo que es el technical file entero, pues puede rondar en torno a los 30.000, por ejemplo. Todo, absolutamente todo. Pero bueno, es también un precio de referencia. No, que sí que es para tenerlo en cuenta. Estamos hablando de proyectos europeos en los cuales también se puede, o sea, lo que hay que hacer es prever estas cosas, ¿vale? O sea, Puede ser menos, si el producto es sencillo, puede ser bastante más, contra más complejo. Y hay productos muy, muy ajá, complejos, pero bueno, un poco para tener un orden de magnitud. Entonces, bueno, vale. el sistema de calidad también tenemos un precio estándar. O sea, definición e implementación de un sistema de calidad con todo lo que conlleva, que además en implementación y definición de sistema de calidad implica también hacer formaciones, por norma hay que llevarlas a cabo con sus correspondientes registros, etcétera, pues puede estar en torno a los 25.000. Tendría todo el sistema de gestión de calidad en funcionamiento, ¿no? Desde el inicio hasta tenerlo ya todo. Y podría, bueno, pues mira, suma pues aproximadamente entre 50 y 60.000, lo que serían los dos ámbitos, descargándose totalmente y que Asphalion haga la mayor parte, obviamente en colaboración con los desarrolladores, porque al final son los que saben qué producto tienen entre manos, ¿no? Por tanto, es una delegación relativa, es decir, que al final no dejas de tener que estar pues, en continua comunicación, obviamente, ¿no? Sí, Luego sí. tenemos modalidades de revisión que ya depende, ¿no? Pues si las propias empresas o estos grupos tienen posibilidad de hacer el trabajo, pues podemos hacer otra dinámica, ¿no? Y esto es un poco para vuestra referencia. Luego el acompañamiento al desarrollo, como te digo, pues el desarrollo se va en una parte importante técnica, se va a alargar durante un año y medio y pensando, ¿no? en un posible timing para productos de este tipo, pues vamos a tener teleconferencias semanales, pues bueno, pues a tarifa de Asphalion, pues 2 horas por semana, etcétera. Y esto pues puede añadir otro ballpark, bueno, pues que no sé, podría estar en torno, no sé, pues podríamos calcularlo, pero podrían ser unos 20.000. Y esto sería la parte de lo que sería un soporte por Asphalion. Luego los organismos notificados, claro, cada uno tendrá sus tarifas también. Pero bueno, un precio medio para certificar también depende de la clase de riesgo. Aquí, pues bueno, podríamos, y también es verdad que bajo reglamento los precios en algunos casos que ya teníamos como muy claros para según qué organismos notificados, pues pueden ser más altos, ¿no? Los propios organismos han incurrido en costes en esta designación y demás. 25, a otros 15, sí, podría estar entre 15.000 y 25.000. Talita, ¿te parece un rango?
Sí, sí, sí. Depende. Digo, más. También Vale. podría. Sí, también podría ser. Es que, a ver, en ese sentido, por otro lado también hay que decir, claro, software medical device certificado CE era una rareza, casi, ¿no? O sea, obviamente que había, ¿eh? Pero ante la situación futura, ¿no? De que tantísimas apps, tantísimo medical device software tenga que ser certificado, porque ya está mucho más explícitamente indicado así en el nuevo marco legal. O sea, había muchísimo software no certificado bajo directivas, bajo régimen de directivas. Entonces, bueno, realmente no hay muchísima casuística en medical device software certificado como standalone software en todas las clases de riesgo, etcétera. También hay que decirlo. A ver, yo creo que los softwares de los glucómetros, por ejemplo, que como son medical device, tienen que llevar medical device y hay una industria a su lado, tienen más facilidad para entrar en todo ello. Lo que me preocupa a mí es los pequeños desarrolladores y las startups, que no lo veo yo muy... si no consiguen la financiación correspondiente, ¿me entiendes? O sea... Sí, eso. Hay muchísima polémica, ¿no? En torno a esto y hay muchísimo más tema. Es decir, esto es la certificación, luego está el software que, bueno, pues tiene un ciclo de vida mucho más corto, mucho más breve, porque se sacan versiones y de qué manera se va a manejar, ¿no? La recertificación de todas estas funciones o mucho software que incorpora o tiene previsto incorporar metodologías, es decir, algoritmos de tipo machine learning, la inteligencia artificial, que también plantea muchísima polémica regulatoria, y luego otras cuestiones, ¿no? Licencias de fabricante, bueno, que aquí en España pues son un trámite adicional que no hay en otros Estados miembros y que además con el nuevo Real Decreto se complica más todavía porque cualquier proveedor crítico pues, debe tener esta licencia y bueno, pues aquí realmente facilidades como tal, bueno, esto imposa una mayor garantía, ¿no? De seguridad de estos productos, es decir, con la intención de que los productos se hagan con la mayor garantía de seguridad y de funcionamiento. Pero es verdad que fácil, pues así a priori pues no es. Y además cuesta mucho de transmitir el mensaje porque pues puede caer como una ducha de agua fría, ¿no? Muchos desarrolladores que no lo habían previsto y que tienen claramente un software entre manos y en algunos casos en comercialización. Y bueno, pues... Yo creo que habrá mucha marcha atrás en cuanto a capacidades del software para situarse fuera del medical device. Bueno, fuera del medical device va a ser muy complicado porque es que ya vas a tener que recortarlo tanto que ya vas a perder la esencia de tu producto. También es verdad que no puedes recortar funcionalidades hasta el infinito y mantener... Mantener una utilidad al software, sí. Pero bueno, recortar funcionalidades para, digamos, certificar de manera más fácil un primer producto que todavía me solucione o me permita mantener el negocio y bueno, y poco a poco ir introduciendo estas otras funcionalidades, pues es posible que sí. Eso sería una vía y un consejo quizás que nos aplicaría bastante en el observatorio. Correcto, es decir, los análisis de viabilidad están destinados a identificar si es o no producto sanitario y siendo producto sanitario si hay opciones de diseño entendiendo como tales, pues que pueda tener distintos escenarios de uso o atribuciones de funcionalidad, no módulos, y intentar identificar qué configuración podría ser un mínimo producto viable. Luego, obviamente, esto con un análisis de mercado tiene que ser viable comercialmente. Eso ya nosotros no lo hacemos, no tenemos ni idea. Pero que regulatoriamente se sostenga y luego que esto siga siendo un producto útil en este contexto clínico, pues claro, conviene identificarlo. O sea, esto también entra dentro de un análisis de viabilidad. Vale, pues muchísimas gracias. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta de los asistentes, que veo que alguno ya ha marchado por la hora. Bueno, de todos modos tenéis nuestros correos y estamos a vuestra disposición. No, lo que os decía, muchas gracias. Tendremos un grupo en Teams donde subiremos el PDF que nos enviaréis. También subiremos el vídeo ¿de acuerdo? Haremos los posts, bueno, ya os iremos informando. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por todas las explicaciones que nos habéis dado. Y al resto, pues que seguimos y ya haremos un resumen y un acta de la reunión de hoy. Queremos llegar a todos con toda esta documentación
y ánimos, que todos tenemos este mismo reto adelante. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.